Bien, en primera medida un saludo muy afectuoso a todos mis estudiantes. Ya estamos en la guía 4, es la última guía de este periodo. Las fechas de esta guía fue entregada el 18 de junio. Para su entrega vamos a dar hasta el viernes 10 de julio, entonces hasta el 10 de julio, plazo máximo para entregar la guía 4 del segundo periodo. Tengan en cuenta que las notas se van a sacar pues de básicamente de las 4 guías que hemos entregado. Algunos estudiantes aún están colgados con la entrega de trabajos, recomendarles hacer la entrega antes del cierre de notas. Obviamente pues por el retraso no van a obtener la misma nota de sus compañeros, pero sí es oportuno que hagamos la entrega de todos los trabajos para no tener ningún inconveniente en la evaluación de los estudiantes. Les había recomendado desde el video anterior la presentación, en lo preferible un archivo en PDF. Esas son los lineamientos que da el profesor. En la medida que cumplamos con estos lineamientos, pues no vamos a ver afectada nuestra nota. Los trabajos se reciben si los envían como fotos, pero obviamente no se van a valorar igual que quienes lo presentan en formato PDF. Entonces es la única recomendación. Espero que no tengan ningún inconveniente en el desarrollo de la guía y como siempre atento a todas sus inquietudes. Un saludo y espero que estén muy bien. Bien, entonces en esta guía lo que vamos a hacer es estudiar los sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Específicamente vamos a estudiar 3 métodos de solución: el método gráfico, el método de sustitución y el método de la suma, o también a veces llamado el método de eliminación. Entonces, en los primeros puntos de la guía, el primer conjunto de ejercicios del 1 al 3 dice: determine cuáles, si los hay, de los pares ordenados o ternas ordenadas satisfacen el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Se supone que en esta guía solo estamos estudiando los sistemas 2×2, pero incluí este ejercicio, el número 3, como para que se vayan dando cuenta qué es lo que realmente quiero que hagamos, ¿no? Porque el objetivo grande del curso es resolver sistemas 3×3. En esta guía no hay que resolverlos, pero en este ejercicio sí lo que nos piden es verificar si la terna ordenada, terna porque aquí nos dan 3 números, satisface el sistema dado, ¿sí? Un sistema de 3 ecuaciones. Para que un sistema sea soluble tiene que haber el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? Puede haber más ecuaciones que incógnitas, pero no puede haber más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ahí únicamente lo que tenemos que hacer es verificar si esa terna ordenada satisface las ecuaciones dadas. Para que una terna o un par ordenado sea solución de una ecuación, o mejor, de un sistema de ecuaciones, tiene que satisfacer todas las ecuaciones, ¿sí? Si satisface la primera y la segunda, pero no satisface la tercera, entonces no es solución. Necesariamente tiene que satisfacer las 3. Entonces, vamos a verificar que la satisfaga. Si llegamos a encontrar una ecuación donde no la satisfaga, automáticamente ya podemos decir que la terna ordenada o el par ordenado no es solución al sistema de ecuaciones. Entonces vamos a verificar. Yo lo voy a hacer para el inciso A. Cada ejercicio trae 2 incisos, entonces ustedes lo harían para los demás. La primera ecuación es x más 2y menos z igual a menos 5, claro. Entonces, aquí cada uno de estos números corresponde a una de las letras, ¿no? Siempre recuerden que los términos se organizan en orden alfabético. Entonces, como en el alfabeto está primero la x, después la y, después la z, el primer valor correspondería a x, el segundo valor correspondería a y y el tercer valor correspondería a z. Entonces, x vale 3, y vale 1 y z vale menos 2. Cogemos la primera ecuación, reemplazamos esos valores y verificamos que la igualdad se cumpla. Si no se cumple, entonces ya, como lo había dicho anteriormente, de una vez podemos decir que la terna ordenada que nos dan en este ejercicio no es solución al sistema de ecuaciones. Entonces cojo la primera ecuación, que dice x más 2y menos z igual a menos 5. Reemplazo. Primer valor, ¿cuánto vale x? X vale 3, entonces voy poniendo aquí 3 más 2 por y. ¿Cuánto vale y? Resulta que y vale 1. Lo reemplazo entonces y aquí menos z. ¿Cuánto vale z? Pongo un paréntesis y z vale menos 2. Pilas acá, muy importante poner el paréntesis porque esos signos, menos por menos, los voy a tener que multiplicar. Y eso tendría que ser igual a menos 5. Comienzo a hacer las cuentas. Bueno, este 3 queda igual. Aquí mucho ojo, no vaya a sumar este 3 con este 2 porque primero hay que hacer la multiplicación. Bueno, entonces sería
más 2 por 1, 2, y aquí menos por menos da más. Entonces menos por menos da más, y eso sería más 2. Y eso es igual a menos 5. Verifiquémoslo. 3 más 2, 5. Y 5 más 2, 7. O sea que 7 es igual a menos 5. Pues 7 no es igual a menos 5. Esto no es cierto. 7 es distinto. Perdón, aquí la igualdad. 7 es distinto de menos 5. Como 7 es distinto de menos 5, automáticamente no satisface una ecuación. Con que no satisfaga una sola ecuación, de una vez lo que decimos es que la solución dada, pues realmente no es una solución. Esa terna que nos dieron no es solución. Inmediatamente ahí ya el ejercicio queda resuelto, porque no tiene sentido desgastarnos observando si son solución o no de las demás ecuaciones, porque con que una sola no sea, ya ahí automáticamente todo el sistema no es solución. Entonces, esa sería como una guía para resolver los primeros ejercicios. Ahí dentro de la guía incluí unos ejemplos. Por favor, revísenlos para que tengan mayor claridad en el tema. Bien, continuamos ahora entonces con el método gráfico, ¿no? Pues como su nombre lo indica, aquí lo que tenemos que hacer es graficar las rectas, ¿no? Y en la guía anterior precisamente lo que estudiamos fue cómo graficar funciones lineales o ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, para graficar una ecuación lineal, yo lo que sugiero es que siempre lo escriban en la forma pendiente de intercepto, en la forma y igual a mx más b. O sea, básicamente de ambas ecuaciones despejen a y reemplazamos dos valores de x para ubicar dos puntos. Ubicando esos dos puntos ya podemos dibujar las rectas. Y en este método, en el punto donde las rectas se intersecten, será el punto solución a el sistema de ecuaciones. Vean que aquí ya solo estoy considerando dos variables, ¿sí? X y Y. Recuerden ustedes que no siempre se utilizan solamente esas dos letras, X y Y, que son las más usuales. También se utilizan otras como A o B, V y W. Bueno, en general pueden ser cualquier conjunto de letras. Entonces, nuestro objetivo es encontrar los valores de X y de Y que satisfacen a esas dos ecuaciones. Aquí sí es un poco más complicado. En el caso anterior solo nos pedían verificar si era solución o no lo era. Aquí nos piden encontrar la solución. Bien, entonces como ya lo dije, el primer paso sería de ambas ecuaciones despejar a Y. Voy a despejar a Y de la primera ecuación, que es la más sencilla, ¿sí? Al despejar Y, lo único que hago es este X que está sumando, lo paso al otro lado a restar, y quedaría en la primera ecuación que Y es igual, como voy a poner primero la variable X, entonces de positiva pasa a ser negativa, y al otro lado había un 1, no cambia de signo, sigue estando positivo, y ahí ya despejé la variable Y de la primera ecuación. Ahora tengo que hacer lo mismo en la segunda ecuación. Ahí ya es un poquito, digamos, no más complicado, pero sí es un poquito más largo. Entonces, lo primero que yo haría sería, nuevamente este término de X, pasarlo al otro lado. Entonces, a este lado me quedaría menos Y igual el más 3X, que está positivo, pasaría negativo. Y al otro lado tenemos un menos 5. Como nosotros estamos encontrando, como nosotros queremos es encontrar el valor de Y no el valor de menos Y, lo que hacemos acá es multiplicar toda la ecuación por menos 1. Siempre que la variable que nosotros queremos despejar está negativa, para volverla positiva, toda la ecuación la multiplicamos por menos 1, ¿sí? Hay que multiplicar por ese valor. Lo que va a hacer ese signo negativo es simplemente cambiar todos los signos de la ecuación sin alterar ningún término. Entonces, menos por menos da más, entonces aquí quedaría Y. Menos por menos da más, entonces quedaría 3X, y menos por menos da más, quedaría 5. No es que siempre se conviertan en positivo los signos, simplemente los signos cambian. Si es negativo se vuelve positivo, y si es positivo se vuelve negativo. Entonces, la segunda ecuación al despejarla daría Y igual a 3X más 5. Ahora veamos cómo podemos graficar esas ecuaciones. Bueno, entonces ahí reescribí cada una de las ecuaciones en su forma pendiente intercepto. Ahora lo que vamos a hacer es coger cada una de ellas, darle dos valores a X y encontrar el valor de Y. Y con eso ya obtendríamos dos puntos de cada recta, y con dos puntos ya sabemos que podemos graficar dicha recta. Entonces, la primera ecuación que está ahí escrita dice Y igual a menos X más 1.
y igual a menos x más 1. Démosle dos valores a x. Uno de los primeros valores más triviales es x igual a 0. Entonces, si x vale 0, la pregunta es ¿cuánto vale y? Entonces, simplemente cogemos nuestra ecuación y reemplazamos ese valor de x. Entonces, quedaría y igual a menos, ¿cuánto vale x? X vale 0, más 1. Menos por 0, pues todo esto va a dar 0. O sea que ¿cuánto vale y? Y vale 1. Con eso encontramos el primer punto. El primer punto, ¿qué coordenadas tiene? En x vale 0 y en y vale 1. Ya tenemos un punto. Necesitaríamos otro. O sea que tendríamos que darle un segundo valor ¿a quién? Un segundo valor a x. ¿Qué valor le damos? El que ustedes quieran. A medida que ustedes vayan cogiendo experiencia en este tipo de ejercicios, pues van a tomar un valor más conveniente de x. Yo siempre les sugiero tomar números pequeños, no tomen números muy grandes porque a la hora de graficar se hace más complicado. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que x vale 1. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Pues reemplacémoslo en la ecuación. Sería y igual a menos x. ¿Cuánto dijimos que valía x? X vale 1. ¿Más cuánto? Más 1. Y si a menos 1 le sumo 1, eso me daría 0. O sea que el segundo punto que encuentro para esa primera ecuación sería en x 1 y en y 0. Y ahí ya tenemos dos puntos para la primera ecuación. En teoría ya podríamos graficarla. Ahora encontremos dos puntos para esta segunda ecuación y con eso ya graficamos las dos rectas en un mismo plano cartesiano. Y en el punto donde se intersecten las rectas será el punto solución a la ecuación. Bien, entonces ahora vamos a repetir el mismo proceso que hicimos anteriormente, pero con la ecuación que yo voy a llamar número 2. Esa ecuación es y igual a 3x más 5. Bien, entonces nuevamente elijo dos valores de x, los pongo en la ecuación y con ese valor encuentro el valor de y. Entonces, nuevamente voy a darle el valor de x igual a 0. Entonces, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Veámoslo. Sería y igual a 3 por 0. Y a eso le sumamos ¿cuánto? 5. Pero nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 0, pues da 0. Y si a 0 le sumo 5, pues obviamente eso me daría 5, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos el primer punto. Para esa ecuación sería en x ¿cuánto? En x 0 y en y 5. Entonces ese sería el punto 0,5. Elijamos otro valor de x. Vean aquí que si yo elijo un valor positivo, al multiplicarlo por un positivo y sumarle otro positivo, pues me va a dar un número grande. Aquí yo sugeriría, escojan un valor negativo para x. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, voy a coger x igual a menos 1. Si x vale menos 1, ¿cuánto valdría y? Evaluémoslo. Entonces sería y igual a 3 por x. X vale menos 1 y a eso súmele 5. ¿Cuánto es 3 por menos 1? 3 por menos 1 daría menos 3. Y si a eso le sumo 5, daría 5 menos 3, 2. O sea que el segundo punto para esa ecuación, ¿qué coordenadas tendría? ¿Qué valor le dimos a x? A x le dimos el valor menos 1. Y con ese valor de menos 1 en x, ¿qué valor obtuvimos en y? 2. O sea que el segundo punto tendría coordenadas menos 1, 2. Como ya tenemos todos los puntos, ya lo único que nos resta es dibujar cada recta. Para la primera recta, los puntos 0,1 y 1,0. Y para la segunda recta, los puntos 0,5 y menos 1,2. Veamos cómo queda esa gráfica. Bien, entonces ya lo único que nos resta por hacer es graficar cada una de esas rectas. Voy a empezar entonces por la primera recta, que era x más y igual a 1 o y igual a menos x más 1. Ambas ecuaciones son exactamente equivalentes, solo están en distinta forma, pero ambas representan la misma recta. Entonces, aquí yo ya dibujé el plano cartesiano, ¿sí? Ahí ustedes pueden verificar cuál es el valor de cada unidad. Si no pongo los números para no saturar el gráfico, mi recomendación es que obviamente utilicen en lo posible papel milimetrado, ¿sí? Para hacer esas gráficas. Si no es posible conseguir el papel milimetrado, pues ser muy cuidadosos en el manejo
de la hoja cuadriculada para hacer esas gráficas. ¿Listo? En este método, como es un método gráfico, hay que ser muy precisos a la hora de hacer el dibujo, porque si no, no vamos a obtener la solución exacta. Entonces, la recomendación es que sean muy rigurosos a la hora de hacer esos dibujos. Veamos entonces dónde estarían los puntos para esa primera ecuación. Entonces, esta primera, ya encontramos los puntos. El primero era 0,1 y el otro es 1,0. Entonces, 0 en X y 1 en Y. 0 en X, acá nos paramos, como es 0 ni para la derecha ni para la izquierda, y 1 en Y. 1 en Y, entonces subiríamos una unidad. Por aquí estaría ese punto. Y el otro punto es 1,0. O sea, 1 en X y 0 en Y. Nos paramos en el origen, como X vale 1, nos movemos una unidad hacia la derecha. Y como Y vale 0, pues ni subimos ni bajamos. O sea que nos quedaríamos en ese punto. ¿Listo? Uniendo esos dos puntos, obtendríamos el gráfico de esa recta. Unámoslos para obtener la recta. Repito, aquí hay que ser muy rigurosos a la hora de hacer el dibujo, ser muy cuidadosos también. Bien, vean que yo extiendo esa recta lo más que pueda dentro del gráfico para que cuando dibuje la segunda recta, pues esas dos rectas se me choquen. Bien, ahora con color rojo voy a dibujar la segunda recta, y igual a 3x más 5. En esa recta los puntos que obtuvimos son 0,5 y menos 1,2. Entonces ubiquemos el primer punto, 0,5, 0 en X. Me paro en el origen, como X vale 0, pues ni para la derecha ni para la izquierda, pero Y sí vale 5, o sea que subimos 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría por acá. Bien. Y el otro punto tiene coordenadas menos 1,2. Nuevamente, me paro en el origen. Menos 1, o sea que me muevo una unidad pero hacia la izquierda porque es negativo. Y como Y vale 2, subimos 1 y 2 unidades. Vean que ahí precisamente, por ese punto, pasa la otra recta. Entonces, ya ustedes se deben estar dando cuenta cuál es la solución a esa ecuación. Voy a unir los dos puntos que obtuve, que son los de color rojo. Bien. Fíjense ustedes que la recta de color negro y la recta de color rojo se intersectan en un punto. Voy aquí a remarcarlo. Ya estaba marcado porque fue uno de los puntos que encontramos. ¿Sí? Y ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Vean que en X es una unidad hacia la izquierda. O sea que en X valdría menos 1. Y en Y son 2 unidades hacia arriba. O sea que en Y valdría 2. O sea que el punto es de coordenadas menos 1,2. Ese punto, como es el punto donde se intersectan las rectas, es el punto solución. O sea que, ¿qué podríamos decir en este caso? Que la solución a esta ecuación es el punto donde X vale menos 1 y Y vale 2. Es un ejemplo de cómo solucionar una ecuación por el método gráfico. ¿Sí? Hay ocasiones donde las rectas no se intersectan. ¿Por qué? Porque las dos rectas son paralelas y por más que las extendamos, ellas nunca se van a cortar. ¿Qué pasa en ese caso? Si las rectas no se intersectan y son paralelas, pues entonces el sistema no tiene solución. Y hay otro caso donde dada una recta, la otra recta es exactamente lo mismo, la misma, perdón. O sea que en todos los puntos ellas se intersectan. Son básicamente la misma recta. Si eso pasa, si las dos rectas son exactamente las mismas, en ese caso lo que tendríamos es un conjunto infinito de soluciones. Entonces hay tres opciones. Una solución como la que obtuvimos aquí, un X y un Y, que no haya solución o que haya infinitas soluciones. Hay que estar atentos para interpretar el resultado según el gráfico que obtengamos. Ahí en la guía nuevamente se ejemplifican cada uno de los casos. Había prometido que les iba a mostrar una herramienta en el PC. Entonces aquí les voy a mostrar una página que se llama GeoGebra. Ustedes lo escriben ahí en Google y generalmente la primera pestaña que aparece corresponde al elemento que les quiero mostrar. Es una calculadora gráfica
muy interesante que nos permite pues hacer muchas cosas, no solo graficar rectas, permite hacer muchas cosas más. Por ahora, solo vamos a aprender a graficar rectas. Entonces, como ustedes ven acá, nos aparece el plano cartesiano y aquí al costado izquierdo, donde está este signito más, nos aparece para agregar algún ítem, ¿no? Entonces, le damos ahí y vamos a agregar la primera ecuación. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que acabo de resolver en el tablero, vamos a hacerlo utilizando esta herramienta. Entonces, si ustedes recuerdan, la primera ecuación decía x, ahí simplemente vamos cliqueando en el teclado, x más y igual a 1. Ahí introduje la primera ecuación y vean que de una vez aquí en el plano cartesiano, ¿sí? Aparece dibujada la recta. Damos enter y esa nos la define como la ecuación 1. Nos da la opción aquí otra vez en el costado izquierdo de introducir otra ecuación. Entonces introducimos la segunda ecuación que decía 3x menos y igual a menos 5. En el momento en que yo le dé enter, ¿sí? Va a aparecer la segunda recta. Vean que aquí la primera recta es la de color verde, esta de acá, y la segunda recta, la ecuación 2, es la de color azul. Como ustedes ven, aquí gráficamente se ve muy claro que se intersectan en un punto. Nos paramos sobre ese punto con la manito y él nos va a decir cuál es el punto. Dice que las rectas se intersecan en el punto menos 1,2, o sea que ese sería el punto solución. X vale menos 1 y Y vale 2, que coincide con la solución que acabamos de encontrar ahorita de forma analítica en nuestro tablero. Esta herramienta es bastante útil y yo les recomiendo que aprendan a usarla para que verifiquen los ejercicios que tienen que hacer en el taller, ¿sí? Es importante ir aprendiendo a utilizar estas herramientas interactivas. Aquí yo la estoy utilizando en el computador, pero la herramienta también se puede instalar en el celular. Igualmente el mismo nombre, GeoGebra, lo buscan en su Play Store, ya sea para Android o para iOS, y ahí pueden instalar gratuitamente el app. Sí, lo único que necesitan es tener conexión a internet, ¿no? Pero ya una vez la instalen, la pueden utilizar sin necesidad de tener conexión a internet, ¿sí? A mí me gusta más trabajarla en el computador, me parece que es mejor el entorno gráfico, pero en el celular es bastante parecido, entonces, dependiendo de la herramienta con la que cuenten, pues utilícenla. Entonces, esa era la herramienta que quería mostrarles para graficar ecuaciones lineales. Prueben ustedes allá, cacharréenle, tiene muchas más funcionalidades, ¿sí? Seguramente si lo aprenden a manejar ahorita en noveno, para los grados superiores de décimo y once van a tener una herramienta que les va a servir bastante, especialmente cuando estudien la geometría analítica en el grado décimo. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos, ya vemos el método gráfico, ahora vamos a ver dos métodos analíticos que son el método de sustitución y el método de la suma. Empecemos por el método de sustitución. Para ejemplificar ese método voy a resolver el ejercicio número 12 de la guía. Bien, entonces nuevamente tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Vean que aquí las incógnitas se llaman A y B, ¿sí? No siempre tienen que ser X y Y. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es numerar las ecuaciones. A esta le va a decir, usted es la ecuación 1 y a esta le va a decir, usted es la ecuación 2. Bien, en este método, como su nombre lo indica, la idea es coger alguna de las dos ecuaciones, ya sea la 1 o la 2, eso depende del problema. Entonces elegimos alguna y una vez elijamos alguna de las ecuaciones, de esa ecuación despejamos alguna de las dos variables, ya sea A o B. Siempre hay, digamos, una manera más fácil de hacerlo. Entonces, ustedes siempre traten de buscar una letra que esté solita y que sea positiva para que el despeje sea más fácil. Ahí básicamente nos damos cuenta que en la primera ecuación la letra A está sola y es de signo positivo. Entonces lo que yo voy a hacer es, como primer paso de la ecuación número 1, que ahí explícitamente vemos cuál es, voy a despejar. Entonces despejo, ¿a quién? Despejo a la variable A, despejo A. ¿Listo? Entonces voy a reescribir esa ecuación. Dice A más 3b igual a 5. Y de esa ecuación voy a despejar la letra A. Entonces, para despejar la letra A, lo único que tengo que hacer es a este 3b, ¿sí? Que está positivo, lo paso al otro lado a restar. Entonces quedaría A igual a 5 menos 3b. Aquí lo pongo al final por lo que está negativo. Pero bueno, también lo pudimos haber escrito como menos 3b más 5 y es exactamente lo mismo. Bien, ya despejamos
la variable a de la primera ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ese valor de a que obtuvimos acá lo vamos a reemplazar en la otra ecuación. Como despejamos de la ecuación 1, este valor de a lo reemplazamos en la ecuación 2. Vamos entonces a hacer ese paso. Entonces, continuando, ahora lo que voy a hacer es, ¿sí? El valor de a, entonces, el valor a que despejamos, ¿sí? Lo sustituimos, por eso se llama método de sustitución, en la otra ecuación. Vean que ese valor de a lo obtuvimos de la primera, entonces, ¿en quién lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir en la ecuación número 2, ¿sí? Voy a reescribir esa ecuación 2 aquí abajo. Entonces dice que la ecuación 2 es 2a menos b igual a 3. Y yo voy a sustituir aquí donde está a el valor que obtuve de la primera ecuación, que es 5 menos 3b. Entonces a ya no va a ser a, sino va a ser 5 menos 3b. ¿Para qué se hace eso? Observemos lo siguiente. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, a y b. Pero en el siguiente paso, cuando yo reemplace el a, que es 5 menos 3b, cierro paréntesis, pongo el paréntesis porque como está multiplicando tengo que utilizar la regla distributiva. ¿A eso cuánto le resto? A eso le resto b, y eso es igual a 3. Vean que ahora en esta ecuación que escribí en el último renglón, la única variable que aparece es la variable b. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar de una ecuación con dos incógnitas a una ecuación con una sola incógnita. Y esas ecuaciones con una sola incógnita es precisamente lo que aprendimos a resolver en el primer periodo. Si no aprendimos a resolver ecuaciones lineales, este tema de sistemas de ecuaciones lineales se nos va a hacer un poco más difícil. Bien, entonces empezamos. ¿2 por cuánto? 2 por 5. 2 por 5, 10. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. ¿6 qué? 6b. No se olviden de la variable. A eso tocaría restarle ¿cuánto? Tocaría restarle menos b. Y eso es igual a 3. Bien, de esa última ecuación, pues nuestro objetivo sería despejar a b. Veamos cómo podemos despejar a b. Bien, entonces ahí sencillamente reescribir la ecuación. Voy a continuar entonces con el despeje. Lo primero es que este 10... como no tiene la variable, lo vamos a pasar al otro costado de la ecuación. Entonces nos vamos a quedar con el menos 6b y el menos b, y el 10 lo vamos a pasar al otro lado. Entonces voy a reescribirlo. Menos 6b menos b es igual a ¿quién? A 3, y el 10 que estaba sumando, porque como aquí no tiene signo, se sobreentiende que es positivo, entonces pasa al otro lado a restar. Bien, y ahora vamos haciendo las operaciones. Si a menos 6b le resto b, entonces debo 6 y quedo debiendo otro. Entonces en total quedo debiendo 7. Menos 7b. Menos 6b menos b da menos 7b. Y si a 3 le quito menos 10, como el 10 es más grande, queda el signo negativo. Y como los signos son contrarios, los restamos. 10 menos 3, 7. Por último, despejamos a b. ¿Sí? Para despejar a b, este menos 7 que está multiplicando pasaría a ¿qué? Pasaría a dividir. Entonces quedaría que b es igual a menos 7 dividido entre ¿quién? Entre menos 7. Y menos dividido entre menos da más, y 7 dividido entre 7 da 1. Eso quiere decir que ya encontramos el primer valor de una de las variables del sistema de ecuaciones, que es b. ¿Cuánto vale b? b vale 1. Y aquí ya el trabajo es mucho más fácil, porque como encontramos el valor de b, para encontrar el valor de a, cogemos esta ecuación que ya la habíamos despejado y simplemente reemplazamos el valor de b. Aquí mismo lo podemos hacer para encontrar el valor de a. Entonces, ¿cuánto valdría a? A valdría igual a 5 menos 3 por b. Y acabamos de encontrar a b. ¿Cuánto vale b? 1. Hacemos las cuentas. Sería a igual a 5 menos 3 por 1, 3. Por último, ¿cuánto es 5 menos 3? Resulta que 5 menos 3 es 2. Y con eso ya obtuvimos el valor de a. Vean ustedes acá. ¿Cuánto valió b? b valió 1. ¿Y cuánto valió a? A valió 2. Por último, escribimos la solución. Entonces, decimos, la solución a este sistema de ecuaciones es que a vale 2 y b vale 1. Lo podríamos comprobar repitiendo el mismo proceso de el primer ejercicio que resolvimos en este video. Pero pues no es necesario hacer la prueba, ¿no? De todas maneras, una manera fácil de hacer la prueba es apoyándose en una calculadora o
intenten utilizar la herramienta GeoGebra para graficar esas dos rectas en función de A y B y verifiquen que el punto donde se intersectan las rectas precisamente es ese punto que obtuvimos como solución. Bueno, entonces para finalizar ya esta explicación vamos a resolver un ejercicio por el último método que se llama el método de la suma, también en ocasiones llamado el método de eliminación. Por ejemplo, si ustedes revisan el libro de la álgebra de Baldor, en ese libro este método aparece con el nombre de método de eliminación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues como su nombre lo indica, sumar las ecuaciones, y al sumarlas lo que ocurre es que alguno de los términos de las letras se va a cancelar, ¿sí? Hay ecuaciones que vienen dadas, o mejor, sistemas de ecuaciones que vienen dados de tal manera que simplemente al sumarlos las variables se eliminan. O hay otros ejercicios como este que al sumarlos no se elimina nada, entonces hay que hacer un trabajo previo. ¿Listo? Bien, entonces mi recomendación es que primero piensen en una variable que quieran eliminar. Vean que esta ecuación está en términos de P y Q. Entonces, lo que yo quiero hacer, o lo que yo voy a hacer en este caso, es eliminar la letra Q. ¿Por qué voy a eliminar la letra Q y no la letra P? Porque aquí en el primer término, perdón, en la primera ecuación el término de Q está negativo y en la segunda ecuación el término de Q está positivo. Y para que los términos se eliminen deben tener signos distintos. Entonces, digamos que me queda más fácil eliminar ese término. Bien, pero ustedes ven que a 3Q al sumarle 5Q no se eliminan. Entonces tenemos que buscar un múltiplo común de los dos. El múltiplo común de 5 y de 3 es, o mejor sí, es el número 15. Entonces lo que vamos a hacer es transformar este 3 de aquí arriba en un 15 y este 5 de aquí abajo también en un 15. Para transformar el 3 de la primera ecuación en un 15, lo que tendríamos que es que multiplicar precisamente por 5. Y para transformar el 5 de abajo en un 15, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 3. Entonces voy a llamar a esta de acá la ecuación número 1 y a esta de acá la ecuación número 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces, a la ecuación 1, ¿sí? A 1 la voy a multiplicar por 5 y le voy a sumar la ecuación 2 multiplicada por ¿cuánto? Por 3. Bien, tenemos que multiplicar todos los términos de la ecuación por 5 en el primer caso. Entonces sería 7 por 5, 35. ¿35 qué? 35P. Menos 3 por 5. 3 por 5, 15. 15Q. ¿Igual a cuánto? Igual a, el último término también lo multiplicamos por 5. 4 por 5, 20. Entonces, la primera ecuación al multiplicarla por 5 nos daría eso. Ahora lo que vamos a hacer es la segunda ecuación multiplicarla por 3. Hagámoslo. 2 por 3, entonces aquí me daría 6P. ¿Y a eso cuánto le sumaríamos? Más, ahora sería 5 por 3. 5 por 3, 15. ¿15 qué? 15Q. Igual a 7 por 3. ¿Y 7 por 3 es cuánto? 7 por 3 es 21. Y como el método lo dice, lo que tenemos que hacer es sumar esta ecuación con la otra. Entonces vamos a sumarla. Vean que las ecuaciones las acomodé para que aquí se sumen las P's, para que aquí se sumen las Q's y para que aquí se sumen los números que no tienen ni P ni Q. Entonces eso siempre hay que acomodarlo. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué multiplicó por 5 la primera y por qué multiplicó por 3 la segunda? Aquí está la respuesta. Vean que el primer término, o mejor el término Q de la primera ecuación me queda como menos 15 y el término Q de la segunda ecuación me queda como más 15. Como uno es el inverso aditivo del otro, ambos términos se van a cancelar. Por eso se llama el método de eliminación también en ocasiones. Entonces, hagamos la suma para P. Si a 35P le sumo 6P, ¿eso cuánto daría? 35 más 6 daría 41P. ¿Y qué pasa con Q? Menos 15Q más 15Q. Entonces este se cancela con este. O sea que el término de Q desaparece. Ya no hay Q. ¿Y eso quedaría igual a cuánto? Ahora sumemos 20 más 21. 20 más 21 daría 41. O sea, voy a reescribir esta ecuación. ¿Qué ecuación me quedó acá? Me quedó realmente 41P igual a ¿cuánto? A 41. Y esa ecuación
es muy fácil de despejar. El 41 que está multiplicando a la P pasa a dividir y queda que P es igual a 41 sobre 41. Y 41 dividido entre 41, ¿cuánto da? Eso da 1. Entonces ahí ya encontramos el valor de la primera variable. Ya sabemos que P vale 1. Como ya conocemos el valor de P, lo que podemos hacer es reemplazarla en cualquiera de estas ecuaciones y despejar a Q, y ahí obtendríamos el siguiente valor. Hagámoslo. Bien, ya obtuvimos entonces el valor de P. Cuando ya tengamos alguna de las variables, lo que hacemos es ponerla en alguna de las dos ecuaciones y despejar la variable que nos hace falta, ¿sí? La que nos hace falta encontrar es Q. Bien, yo voy a reemplazar este valor de P en la segunda ecuación. Lo voy a hacer en esta segunda ecuación porque en esa ecuación el término de Q está positivo y eso me hace un poquito más fácil el despeje. Entonces, cojo la segunda ecuación que dice ¿cuánto? 2P más 5Q igual a 7. Y voy a reemplazar el valor de P. ¿Cuánto vale P? Ah, P vale 1, entonces lo reemplazo. 2 por P, que vale 1, más 5Q igual a 7. Vean que la única variable que nos queda en esta ecuación es Q. Entonces vamos a despejarla. Entonces sería 2 por 1. 2 por 1 es 2 más 5Q igual a 7. Bien, voy a continuar aquí a este costado. Voy a partir el tablero en dos partes. Voy a continuar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con este 2 que está positivo? Como el 2 está positivo en este costado, lo va a pasar al otro lado para que se vuelva negativo, porque a este lado solo me deben quedar los términos que tienen la variable, y el único término que tiene la variable es el 5Q. Entonces quedaría, a este lado solo quedaría 5Q igual a 7, y el 2 que está sumando pasa a restar. Entonces, quedaría 5Q igual a 7 menos 2, 5. Y por último, el 5 que está multiplicando a la Q pasa a dividir. Entonces quedaría que Q es igual a 5 sobre 5. ¿Y cuánto es 5 sobre 5? 5 sobre 5 es 1. O sea que ¿cuánto vale Q? Q también vale 1. Eso es una casualidad, ¿sí? No es que siempre las dos variables vayan a dar lo mismo. Esta ecuación, curiosamente, la solución para P y para Q es exactamente la misma. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenía escrita el valor de P. Voy a borrarlo y voy a escribir aquí en este costadito mi solución. ¿Cuál sería la solución al sistema? Escribo sol y pongo las letras. ¿Cuánto valdría P? P vale 1. ¿Y cuánto vale Q? Q también vale 1. Y esta de acá de color rojo representaría la solución al sistema. Bien, casi siempre a los estudiantes este método de solución de la suma se les hace un poco más complicado, ¿sí? Sí, digamos que al principio, mientras uno concibe los conceptos, es un poquito difícil, ¿no? Pero ya una vez uno entiende la dinámica de solución, este es un método, a mi parecer, muy elegante para solucionar las ecuaciones lineales. Y tiene la ventaja de que el método de sustitución casi nunca se puede utilizar para solucionar sistemas 3×3. Casi siempre el método más útil para solucionar sistemas 3×3 es este método de la suma. De hecho, en sistemas 3×3 uno termina como combinando todos los métodos para solucionar el sistema. Entonces, mi invitación es a que estos conceptos los entendamos de la mejor manera, porque en la medida que entendamos esto bien, el siguiente tema se nos va a hacer muchísimo más fácil. Bien, espero que la explicación les haya servido, que con esto les quede un poco más claro. De todas maneras, cualquier inquietud, ahí estoy presto a atenderlos y pues nos estamos comunicando. Espero que sea de utilidad la explicación. Chao. Quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la